Arriba, ven con más. Ahora, perfecto. Seguimos. Entonces, Mondeja vendría siendo el líder de ustedes. Porque hoy precisamente en un comentario que le estaban haciendo, una crítica que le estaban haciendo, un comentario de él, él dijo, yo estoy haciendo y los que me siguen también. Entonces, ustedes lo ven sin ser oficialmente declarado líder, ustedes lo ven realmente como el líder, el que va a la cabeza de este movimiento en general. Mira, yo siempre hablo de vanguardia. Yo creo que hay una vanguardia de varias personas. Ya, es lo que yo creo. Yo veo vanguardia. Yo no veo un líder. Ahora, sí hay varias personas que tenemos seguidores concretos. Personas que por simpatía, por el discurso, por lo que sea, o por la actitud. Hay personas que, aunque tú no lo creas, les gusta esa actitud de Mondeja. Pues tiene su gente. Entonces, yo digo, aunque tú no lo creas, porque yo sé que tú no lo crees, pero bueno, no cabe decir eso. Hay personas que No, pero si a mí lo que me da gracia de Mondeja, y encontraba eso que siempre tan contradictorio, me costó mucho trabajo. Por meses Mondeja era, no, infantil, absurdo, comentarios ridículos, parecían hechos para mí, ¿no? Cuando veía los comentarios, y este es el señor que promueve la Constitución, y ahí está, si está o después lo escuchan, se lo estoy diciendo, y siempre andábamos así. Me parecía sumamente infantil, una persona que traía una causa tan seria, una causa tan válida, que los comentarios que he escuchado siempre de Mondeja eran tan ridículos, tan infantiles en las redes, de una crítica, pero de una manera tan, ya le digo, infantil. Y entonces me costó, porque yo decía, no, este señor yo no lo escucho con esas tonteras creando, ando leyendo que él escribe. Me costó muchísimos meses llegar a ese punto de sobrevivir. A los primeros 10 minutos de Mondeja hablando y de Mondeja respondiéndole a la gente del chat y molestándose, irritándose, para poder llegar a ese momento de decir, este señor tiene mucho que decir, este señor sabe muchísimo realmente. Pero es por la manera en que es Mondeja. Entonces, sí, claro. ya llegué a ese momento y dije, sí, pero tuve que hacer. Primero me resistí, dije, no, por meses, no, yo no tengo que escuchar a esta persona, a este señor que viene con estos comentarios tan disparatados o tan ridículos a veces, ni siquiera chistosos, lo siento. Pero ya una vez que eso, ya le digo, me costó sobrevivir, dije, sí, realmente conoce mucho de Constitución, conoce mucho de historia, tiene mucho sentido en lo que habla, pero me costó, precisamente por la manera en que es Mondeja. Entonces, pero sí le creo que hay seguidores fieles de Mondeja, hay personas que absolutamente lo siguen, ¿no? Sí. No vamos a discutir eso. No, a ver, ya te digo, hemos logrado una vanguardia y la hemos unido lo más que hemos podido. Desgraciadamente hay un grupo que ha hecho lo mismo. Por ejemplo, el grupo de Europa no está muy unido a nosotros, pero sí se mantienen algunos lazos, algunos canales de enlace. Y sí somos solidarios en el sentido de que si ellos están enfrentando una situación en un lugar determinado, para allá vamos nosotros. Si nosotros estamos en una situación, para acá vienen ellos. Y en ese sentido, cuando se trata de la Constitución, pues ahí estamos todos, tú sabes, como un solo bloque. ¿Por qué se pelean tanto? El otro día, de pronto encuentro el lanzamiento, una directa de lanzamiento de un foro y dije, qué interesante. Me puse a escucharla y de pronto entra Mondeja y Marucci explotando en el lanzamiento, con personas, escuchando, que llegaron ahí a escuchar, que no son constitucionalistas, que no los conocen, y de pronto me quedé así de, señores, todas estas cosas se discuten por los organizadores detrás de bambalinas, pero no aquí delante de las personas que llegaron y dijeron, no, miren, estos dos peleándose. Y eso es bien común entre ustedes, ¿no? Ya no es desde el punto de vista constitucional, es ya muchas otras cosas que se ve mucho mira, esa a veces cuesta mucho. Acalorada entre ustedes.
cuesta muchas veces dejar pasar una ofensa o dejar pasar un desliz de tipo falta de tacto y cosas así. A veces eso cuesta mucho. Entonces hay quien lo hace y dice, ok, después hablo en privado y arreglo esto. Y hay quien no lo hace. Hay quien dice, donde se caiga la mula le doy los palos, Le ¿no? dan los palos. Es bien común en ustedes ver que donde se cae la mula, no digo todo, pero donde se cae la mula, Igual que hay dan personas que dicen, no, bastantes palos. hay personas que dicen, no, pero ¿por qué me atacas aquí? Bueno, porque ahí tú expusiste la causa, tú expusiste la Constitución aquí y aquí yo tengo que responderte. No vale que yo te responda en privado porque aquel daño se queda allí en público. A mí en sí la persona no me interesa, a mí me interesa el criterio que se dio de la Constitución. Está mal y ahí donde está, ahí tengo que dar yo la respuesta. Ya después quieres hablar conmigo en privado, hablamos en privado. Pero yo tengo que darle una respuesta a lo que tú hiciste en público, ¿entiendes? O sea, la gente quiere atacar la Constitución en público y que tú le llames la atención en privado. No es así no es la jugada, ¿entiendes? Más preguntas. Exacto. Creo que ya por ahora la parte de ustedes, tal vez otro día o le mande por privado alguna otra pregunta, cualquier otra aclaración desde el punto de vista personal que tenga por ahora. Creo que terminé con las preguntas con respecto al movimiento y a ustedes. Voy a entrar en el segundo tema que quiero tratar con usted hoy. Muchas preguntas que se quedaron pendientes o más bien surgieron a raíz de la directa pasada y tienen que ver mucho con este pacto social y estoy aburrida de hablar. Honestamente estoy aburrida de hablar del pacto social y eso fue lo que me trajo, en este tiempo me trajo un poco a compartir espacio y compartir los chats con muchos de ustedes. Porque creo que lo vemos, este problema, porque es un problema del pacto social, lo vemos de dos formas diferentes. Pienso, en el caso de ustedes que son constitucionalistas, yo apoyo la Constitución, pero no me considero constitucionalista, no estoy dentro del grupo y demás. Para ustedes ya lo ven como una pelea, se lo decía anteriormente, como una pelea. Pusieron la Constitución aquí y nos quieren golpear, es como un ring de boxeo y nos pusieron el pacto y nos estamos peleando. En el caso mío, no, porque quiero dejar mi punto de vista, en el caso mío y que me trajo tanto a entrar en las directas y a estar no entrar en las directas, pero estar en los chats de Madrid y de la señora y la otra vez que hizo, porque hizo dos directas, una anunciando el pacto y otra atacando la Constitución de manera bien ridícula, pero bueno. Y también la que tuvo Orlando. Y en el caso mío, porque hace tiempo estoy viendo a Faisel. Faisel, a raíz sobre todo de la historia de Miranda Leiva y todos estos escándalos, Faisel empezó a salir a la palestra pública. Y Faisel en ese tiempo pues hacía sus directitas y tenía 4 o 5 seguidores y trató de llamar un poco la atención, diciendo que se había sacado a Ferrer de la cárcel y que se había sacado a Salcedo, el papá de Milady, cuando estuvo una de las veces que estuvo detenido, y así empezó a tratar de llamar la atención sobre su persona. Yo particularmente, mi experiencia con él, traté de comunicarme con él para un asunto dentro de la isla serio y jamás, esto estamos hablando de noviembre y jamás me respondió. Pero lo que quiero decir, Faisel tiene un propósito y pienso que es muy personal, independientemente de lo que ustedes digan, para mí muy personal, muy egoísta, muy personal. Faisel está vendiendo un libro y él mismo lo dijo, él se vanaglorió el otro día de yo estoy vendiendo un libro, me están pagando por escribir otro y ahora voy a ir a hablar de pacto o de no sé qué. O sea, él se ha hecho, está haciendo publicidad, está dándose mucha visibilidad a raíz de este pacto, pero en el caso mío, como yo veo, lo que yo veo con respecto al pacto es que Faisel ha abierto una puerta muy peligrosa. Es la puerta de los pactos sociales, porque tal vez no procede de Faisel, pero no sé quién en cualquier momento, incluso dentro de la isla, puede traer un pacto social y podemos sentarnos en un momento de cambio sobre un pacto social firmado
por entusiasmo, de muchísimas personas que no saben lo que están firmando. Y entonces ese es mi punto de vista. Tenemos dos maneras diferentes de ver las cosas, pero a fin de cuentas yo soy no a pactos sociales individuales como son ustedes también. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué es? Y ya la hice la otra vez, pero bueno, para los que no vieron, los que estén viendo esta vez, y para empezar, entrar en el tema, ¿qué cosa es un pacto social? Porque ustedes han usado últimamente pacto social o contrato social para referirse a la Constitución de 1940. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ahora le llamaban Constitución, bueno, pero ahora están usando, sí, están intercambiando los términos. Siempre he explicado que una Constitución es un contrato social entre el pueblo y las instituciones, ¿ya? Y ese contrato rige la vida del país. Es la ley fundamental del país. La ley de leyes, también se le dice la Carta Magna, también se le dice. Eso no es nuevo, eso en muchísimas directas lo vas a encontrar. El pacto social que plantea Faisel no es un pacto social, es un proyecto de un pacto social. Y es un proyecto privado, es un proyecto personal de él. Si tú tomas que Cuba tiene 14 millones de habitantes y él tendrá ahí 200 o 400 firmas, es muy, muy personal. Es un proyecto demasiado escueto, es un proyecto globalista, es un proyecto que va en contra del concepto de Estado de Nación. Pero eso no es lo grave, porque, bueno, a ver, el proyecto en sí no se sostiene, no va a durar nada. Este no se va a sostener, pero me preocupa, claro, que hay personas, por ejemplo, ahora, no creo que el de Faisel ni fuera la intención de él, sino llamar la atención sobre la atención en su persona. El problema es que mañana pueden surgir otros pactos sociales y, por ejemplo, estaba firmado por Morúa, por personas que son reconocidas, y esas personas Rosa, sí pueden, claro, atraer al pueblo que no saben lo que están firmando. Ahora hay que llevarlos a firmar. Ahora entiendes el valor de decirle al pan pan y al vino vino y al opositor rosa. Absolutamente. Mira, porque lo firmó el Pardo Lazo y lo firmó Mara y lo está firmado por Morúa, está firmado por personas que sí en determinado momento pueden ser voceros de un pacto, tal vez no de tal vez este no proceda, pero de otro pacto social traído por otra persona. Mira, algo del pacto social interesante. El pacto social en sí no se sostiene, es breve, es escueto, se contradice y entonces, pero esa no es la parte dañina de este pacto social, sino de que como pacto social, al fin, tiene que también derogar la Constitución del 40. Él sabe que no está derogada, él es abogado, él sabe que no está derogada. Él sabe que su pacto tiene que tirar por el piso la Constitución del 40. El pacto no tiene fuerza para eso. Entonces, ¿quién lo hace? Lo hace Faisel. Faisel sale y acude a muchas falacias, dicho, a muchas mentiras, ¿ya? Como que la Constitución del 40 la escribieron los ganadores. Bueno, las constituciones las escriben los ganadores. La del 40, Faisel, no. La del 40 la escribieron los perdedores. Porque la oposición al gobierno tuvo más escaños en la constituyente que la parte oficialista. Por lo tanto, el Partido Liberal, por ejemplo, tuvo una tremenda cantidad de participantes. No me acuerdo ahora la cantidad del Partido Liberal, fue de los mayoritarios, y sin embargo el Partido Liberal era el de Machado, que perdió. Entonces, Ferrara, que era el consejero de Machado, y que tuvo que irse de Cuba y le cayeron a tiro a la avioneta, y la avioneta llegó con tiros dados aquí a Miami, y que en Miami lo esperaron los cubanos que estaban en el exilio y le cayeron a palo también, ¿ya? Pero logró salvar la vida. Ferrara fue miembro de la constituyente. ¿Me entiendes? Ferrara fue miembro de la constituyente. ¿Cómo un señor va a venir a mentir tan descaradamente diciendo que la Constitución del 40 la hicieron los perdedores? De una forma descarada. Te digo por qué descarada. Porque no importa cuántas veces tú se lo demuestres. Él dijo que lo habían hecho los perdedores o los ganadores. Que lo habían hecho los ganadores. Pero yo le estoy reafirmando que hubo más constituyentes machadistas que no machadistas. ¿Me entiendes? Porque
Lo que él no entiende es que ya eso no importaba, ser machadista o no, no importaba, porque hubo un proceso de reconciliación de 6 años, ya, de los cuales, de 7 años, los 3 primeros años fueron de gobiernos de transición, de consolidación del ejército y tal, y los últimos 4 fueron de un gobierno estable, de un gobierno democrático estable, que la Constitución se echaron 6 años haciéndola, el Congreso se echó 6 años haciéndola. Entonces, desconoce todo eso y se pone y dice, así con una irresponsabilidad tremenda, la hicieron los ganadores. Mire, señor, no, las constituciones del mundo las hacen los ganadores. La constitución cubana no. La constitución cubana la hizo el pueblo, ganadores y perdedores. Porque todos los ganadores del golpe de la revolución del 33, todos los ganadores eran cubanos. Y todos los perdedores también eran cubanos. Y lo que se logró en esos 7 años es que fueran a la constituyente tanto ganadores como perdedores. Pero fueron más perdedores, 45 perdedores contra 36 ganadores. Entonces, estamos hablando de que este señor miente, tú se lo dices y mañana sale y miente otra vez, porque se está inventando sus propios hechos. Se los está inventando. Otra mentira, otra falacia. La Constitución es letra muerta. Letra muerta, y se eligieron 3 presidentes durante toda esa Constitución. Letra muerta, y Cuba participa en la Segunda Guerra Mundial como un país aliado, aportando alcohol, comida, azúcar, chocolate para las tropas aliadas que luchaban contra Hitler. Y durante ese tiempo que apoyaba y que formaba parte del bloque antifascista, Batista crea la comisión electoral, la ley electoral y todo eso. El país tiene un superávit con Batista, tiene un superávit con Grau, tiene un superávit con Prio. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que fue letra muerta? Eso no fue letra muerta. Entonces, ¿qué más? Y es interesante que traiga eso, porque obviamente muchos crecimos con la historia contada, obviamente mal contada, tergiversada, cambiada intencionalmente, cambiada, y nos hacían ver que el país estaba en ruinas, que ellos fueron la salvación. Pero en realidad el sector económico estaba en muy buenas condiciones en esos años. Cuba estaba económicamente en muy buenas condiciones en muchos sectores de la economía, y entonces podría hablar un poquito, porque eso lo tenía por acá, pero bueno, ya que trajo el tema, quisiera que hablara un poquito para muchas personas que no saben de eso, que piensan que la revolución y los barbudos llegaron a hacer la salvación porque el pueblo estaba muriendo de hambre. Muchos de los cambios que el pueblo de Cuba observa con la revolución fueron cambios de épocas. Ya, los cambios en la medicina, los avances en la medicina fueron avances en el mundo, son avances de épocas, de una era a otra era. Los avances en el transporte y en todo fueron los que se registraron, fueron del mundo. Lo que sucede es que el mundo avanzó más que nosotros. Nosotros, por supuesto, en algún momento con la ayuda de los rusos, nos pusimos de cierta manera, supuestamente, ¿no?, por delante, pero en realidad nunca nos pusimos por delante porque... Nos estaban subsidiando, nos estaban, es que nos estaban manteniendo. Los mejores indicadores económicos de Cuba fueron anteriores al 59, todos. Entonces, lo primero es que los cambios, eso es como decir ahora de que antes de la revolución no teníamos teléfonos celulares y ahora tenemos. Bueno, antes de la revolución nadie tenía teléfono celular. Pero, por ejemplo, mi historia, en el caso de nuestra generación, que tuvimos abuelos que vivieron antes de, que tuvimos padres, o tenemos todavía, padres que nacieron antes de, escuchamos la historia, sabemos lo que realmente pasó. Pero recuerda que ha pasado más de 60 años. Incluso estos jóvenes que están hoy en Cuba, que veía a este jovencito que fue... que se lo llevaron.
en la manifestación extra de ayer que estaba diciendo socialismo sí, represión no. Están muy confundidos, tienen la historia muy mal contada y además tenemos que recordar que es una generación que ya nace de una generación anterior que nació después de. Y ya son probablemente más de 2 generaciones que no estuvieron en contacto de una forma u otra como nosotros, nuestra generación, con lo que pasó antes de. Y entonces tienen la historia siguen creyendo en la posibilidad de un socialismo en Cuba, porque Ana, lo que teníamos antes era terrible, porque antes el país estaba en ruina y es lo único, no tienen otra versión, no tienen otra versión. Los indios luchaban con arcos y flechas contra los mosquetes, pero era lo que tenían. Entonces, este muchacho lo que conoce es el socialismo, no tiene otra visión. Exactamente. Entonces, la literatura que tiene es la que le dan y todo. Entonces, él instintivamente tiene un sentimiento de justicia, ya, pero lo que tiene son arcos y flechas. Y eso es lo que usa. Yo no lo veo mal, en cierto sentido está bien. Yo tampoco, porque hay que entender la situación de los jóvenes hoy en día, lo que han vivido, lo que han heredado de todos nosotros. Pero mi punto era, porque nos estamos un poco yendo del tema, brevemente podría dar una idea de lo que fue económicamente Cuba entre el año 1940 que toma Batista al 58. Vamos incluso a contar esos años de dictadura. Porque la economía siguió incluso en el tiempo de la dictadura. Siguió manteniéndose. Antes de Batista, el gobierno de Prió, Cuba tenía una situación bastante favorable económicamente. Ya el gobierno de Prió en concreto registró superávit en los 4 años, ¿no? Precisamente, con Prió se crea el Banco Nacional de Cuba, y en muy poco tiempo, en apenas un año, los préstamos del Banco Nacional de Cuba superaban a los préstamos de bancos extranjeros. O sea, prestaba más el Banco Nacional de Cuba que los bancos extranjeros. Se crea también el Banco de Inversión en la Agricultura, que fue importantísimo. Durante el gobierno de Prió se construye y se expande textileras en Cuba, la fábrica de harina. Estamos hablando para muchas personas que no saben, la Constitución del 40 llega en el 40. En el 40, y Prió estaba entre el 48 y entra Batista hasta el 44 y luego entra Grau hasta el 48 y Prió. Y después de Prió sí, lo que sucede, el golpe de Estado de Batista. Lo que sucede es que o sea, estamos hablando todos esos años en que la Constitución estaba viva. Sí, el país estaba... Hubo mucha corrupción en esos años. Hubo mucha corrupción en esos años, en esos gobiernos. Lo hubo en todo el mundo en esos años, en esos tiempos, hubo mucha corrupción. Pero muy pocos países podían, a pesar de la corrupción, mostrar índices favorables como mostraba Cuba, ¿no? Había pobreza en Cuba, claro que había pobreza en Cuba, había pobreza en el mundo. Era otro mundo, era otra época. Era otro mundo, era otro capitalismo. Pero en Cuba del año 52, que ya teníamos un 27% de analfabetismo para ser el menor de América Latina. Al año 57, Cuba bajó del 27% de analfabetismo al 18%. Y estamos hablando de la población en general. Si va a la población infantil, eso era casi 0 el analfabetismo. Entonces, lo que te quiero decir es que sí estaba funcionando la Constitución del 40. ¿Ya? Las escuelas públicas, el sistema de escuelas públicas, los maestros, ser maestro en los años 50 era algo respetado, o sea, un maestro era una profesión de respeto. Muchas personas dicen, tienen miedo, tienen el temor de que venga, por ejemplo, de que llega ese cambio, y sabemos que en Cuba muchas personas tienen miedo, no es solo el miedo al régimen como tal, sino es miedo al cambio. Lo vimos, le tienen miedo a lo que pueda venir porque le tienen miedo a algo que no conocen. Y muchas personas se preguntan, muchas personas se preguntan, ¿pero qué va a pasar si viene un cambio? De pronto nos vamos a quedar sin nada, sin saber que obviamente ahora están viviendo sin nada.
porque esa es la realidad. Pero tienen mucho miedo a no vamos a tener comida o no vamos a tener ni siquiera lo que nos dan, qué sé yo, racionado, cómo el país se va a levantar si no hay nada, vamos a estar peor. Entonces, Cuba realmente tenía una situación muy privilegiada. Los sectores económicos Sí, en mira, Cuba por tenían... ejemplo, mira, para decirte así, detallitos que yo recuerdo, Cuba compraba hacia el año 40 y 50 o 51, no recuerdo bien ahora bien, Cuba compraba una cantidad de arroz en el mercado mundial equivalente a la tercera parte de la producción norteamericana. ¿Entiendes? El turismo cubano que venía a la Florida aportaba más dinero a la Florida que el cítrico. El mismo dinero aportaba que el cítrico, que era el renglón fundamental. Cuba sustituye muchísimas importaciones de Estados Unidos haciendo fábricas en Cuba, al punto de que hay quejas en el Congreso ya de que Cuba estaba afectando a los exportadores de productos textiles, a fábrica de zapatos, cosas así. Que Cuba creó su propia industria sin afectar la industria azucarera. Cuba fue declarada en el 50 el país que más rápido pagaba sus deudas en el mundo. Cuba pagaba las deudas muy rápido. O sea, muchas cosas interesantes que la gente no sabe de Cuba, de esa época, ¿entiendes? Que no lo En saben. realidad. Y después Batista viene y el auge sigue. Fíjate, yo en cuanto a esto no le doy ningún mérito a Batista por lo que desarrolló Cuba ni nada de eso, porque yo pienso que un gobierno constitucional habría hecho un mejor papel que él, porque primero no tendría guerras, no tendría muertos, nos hubiésemos ahorrado miles de estudiantes muertos en las calles que habrían sido, por otro lado, especialistas, ingenieros, tú sabes, gente que habría echado, patriotas que habrían echado a funcionar el país. Batista, yo pienso que hizo lo que pudo o lo que quiso, porque fue un tirano, pero en ningún momento yo puedo pensar que Batista pudo ser mejor o fue mejor que lo que pudo ser un presidente constitucional. Porque los tres presidentes constitucionales que vinieron muy bien. Y sí, había corrupción, Incluyéndolo a él mismo incluyéndolo ahí como primer presidente. como Pero primer presidente. ya una de las cosas que se aprueban con Prío Socarrás, por primera vez, se aprueba una ley contra los grupos gangsteriles por las dos cámaras. Y además se aprueban leyes contra las personas que usaban a esos grupos gangsteriles, que era el problema también para eliminarlos. Y eso se hace todo antes de que Batista da del golpe. O sea, Batista da un golpe, tiene que enfrentar a un pueblo que se rebela. Esto cuesta 2000 vidas. A mí no hay matemática ninguna que me diga que Batista fue mejor presidente que lo que pudo haber sido un presidente constitucional. No hay matemática ninguna que me diga que él no fue malo económicamente. Cuba económicamente siguió avanzando, pero siguió avanzando porque la parte pragmática de la constitución siguió funcionando, ¿entiendes? O sea, las leyes económicas y tales siguieron funcionando y no podía irle mal, ¿entiendes? Pero en lo absoluto yo creo que él representó nada positivo. De hecho, yo veo la llegada de Fidel como una consecuencia directa de Batista, condicionada, inventada, qué sé yo. Hoy tú y yo estamos aquí como consecuencia directa de Batista y de Fidel Castro, ¿entiendes?